tiene que ver con todo. Hola, Carva, ¿cómo estás? Bien, muy contento de estar acá. Una vez más. Vamos todavía. Amigo, hoy una de tus pasiones. Una de mis pasiones. La fiebre amarilla y la gran epidemia que hubo en Buenos Aires en 1871. Para empezar, viste que, no sé si es verdad, pero dicen que el zar Nicolás II escribió en su diario: 1916 fue un año de mierda, espero que 1917 sea mejor. Y bueno, no sé si es fake eso, pero me encanta, ojalá sea verdad. Elijo creer. Claro, dijo, seguro el 17 va a ser mejor. No, te van a matar a vos y a toda tu familia y va a ser terrible. Yo creo que lo mismo le pasó a Sarmiento con 1870. 1870 fue un año difícil para el presidente Sarmiento. En ese momento él había asumido en el 68 y bueno, pasó de todo. Bueno, terminó la guerra del Paraguay, asesinaron a Urquiza siendo gobernador de Entre Ríos en 1870, en abril del 70. Realmente tuvo un año difícil. Y dijo, bueno, el 71 va a ser más tranquilo. Y no fue así. Spoiler, no. Spoiler, no fue así. Ninguno de los dos. No escriban más esto, porque nunca es más tranquilo el año si tuviste un mal año. No deseen un buen año. Claro, totalmente. Y hablando de la guerra del Paraguay, los primeros casos de fiebre amarilla empezaron con probablemente los soldados que venían desde el norte. Digamos, en la zona, en el norte ya se conocía, ya había habido algunos brotes de fiebre amarilla, pero bueno, en el 71, primero en Corrientes hubo muchísimos casos y después empezaron a aparecer en Buenos Aires. En ese momento no se tenía idea de qué pasaba. Se sabía que era una enfermedad terrible, se hablaba de que era una enfermedad miasmática, es decir, que las emanaciones de los cuerpos enfermos enfermaban a los cuerpos sanos. No se tenía ni idea que podía ser por un mosquito, de ninguna manera. Eso 10 años después, un médico cubano dijo, para mí que la fiebre amarilla la transmite un mosquito, y dijeron, ¿qué estás diciendo, cubano? Por favor. Hasta que unos años después un yanqui vio lo mismo con la malaria y dijo, por ahí el cubano tenía razón. Tenía razón el cubano. Tenía razón el cubano, por supuesto. Sí. Pero en ese momento realmente no se tenía idea y la ciudad de Buenos Aires era un desastre. Realmente era una cosa absolutamente desorganizada. Había 250.000 personas viviendo. Los desechos se tiraban por ahí. Se usaban, la basura se usaba para rellenar las calles. Todo olía mal, todo era una porquería. Y bueno, justamente empezaron a aparecer casos de fiebre amarilla con todos los charcos. Imagínate que había en ese momento en Buenos Aires, el mosquito estaba en su salsa. No había campañas de descacharrar. No había ninguna campaña de descacharreo. Y no se tenía idea. Incluso no se conocían los virus. Todavía no se sabía, no se conocía el concepto de virus. Faltaban 20 años para que alguien vea por primera vez un virus. Entonces, era todo medio mágico. Y obviamente, bueno, empezaron los casos empezaron a concentrar en el sur de la ciudad de Buenos Aires, en los conventillos. Y ahí empezó la xenofobia. Porque se les atribuía a los italianos la transmisión de esta enfermedad terrible. Entonces se creía que era un mal transmitido por italianos, que encima muchos no sabían el idioma. Era un problema total. O sea, por el solo hecho de venir de afuera y ser italianos, eran los portadores. Eran los portadores y bueno, así se empezaron a desalojar y a prender fuego las pertenencias de las personas en los conventillos. Y se empezó a desalojar. La cosa empezó en enero, febrero, se estaba cada vez complicando más, empezaban a haber más muertos que de costumbre. Al final de todo, murió el 10% de la población de la ciudad de Buenos Aires. O sea, zarpado. Una barbaridad. Una locura. Pero enero, febrero se veía que la cosa se complicaba, pero decían, tranqui, no hagamos nada todavía. Y el gran no hagamos nada todavía fue justamente el carnaval. Justamente con esto de tuvimos un 1870 medio malo, tenemos que levantar la moral de la gente. No suspendamos el carnaval. Una alegría popular, dale un poquito. Bueno, justamente, imagínate, fines de febrero, mucho calor, más agua acumulada, eso explotó y generó que marzo y abril sean los meses con más casos de fiebre amarilla. Y en ese momento no había distanciamiento social. No había distanciamiento y no se sabía que era el mosquito. Realmente. De hecho, los tratamientos eran inductores de vómito, por ejemplo, que empeoraban aún más a los pacientes. Ya para marzo, en marzo ya la cosa se complicó. El presidente Domingo Faustino Sarmiento agarró y se escapó, se tomó
tomó el tren, que después terminó siendo el tren Sarmiento, era el único que había en ese momento. Se tomó el tren y se fue. Sí, se fue, cerca de Luján, por ahí. Mirá, para no contagiarse. Para no contagiarse, él y Alsina dejaron la ciudad medio sin mando. Y muchos empezaron a escapar, ahí las inmobiliarias dijeron, nosotros somos los mejores. Cobraban una barbaridad por una habitación, por ejemplo, en Morón, más o menos salía por mes 10 sueldos promedio. Vean desde cuándo, ¿no? El negocio inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires nos está haciendo mierda. Desde 1870 hace un montón. Che, la gente se está yendo, está cotizando un montón Morón, que era un espacios más abiertos. Bueno, ahí explotaron los alquileres en Morón. Pero se formó lo que se llamó la Comisión Popular, que fueron ante esta falta de mando absoluto, digamos, todos se habían ido, que había quedado absolutamente abandonada la ciudad. Fue la única vez en la historia que la ciudad de Buenos Aires quedó abandonada, sin digamos, era zombies, claro. No había quien tomara decisiones. Se formó la Comisión Popular, que eran un grupo de médicos, entre ellos, por ejemplo, estaba Argerich, estaba, Muñiz, que para todos apellidos célebres. Todos hospitales. Todos hospitales, claro. Que muchos terminaron muriendo de fiebre amarilla. Mirá. De hecho, Muñiz murió de fiebre amarilla, Argerich también. Porque, se quedaban y asistían a los enfermos medio sin saber qué hacer. Muñiz es uno de mis personas preferidas. Muñiz, unos años antes ahí lo tenemos a Muñiz, era amigo de Rosas, de hecho fue el médico en Caseros del lado federal. Y él, se mandó cartas con Darwin, porque Darwin quedó medio flayado con las vacas que había en Argentina, entonces Darwin un poco quería ser argentino, ¿no? Obvio. Claro, sí, ¿qué vas a querer Darwin ser? recontra flayó con Rosas y con Muñiz mandándose cartas. Miralo a Darwin. Y unos años antes Muñiz también había dicho, ¿por qué no hacemos nosotros la vacuna contra la viruela? Que era la primera vacuna que se empezó a utilizar. Claro. Se empezó a hacer, la primera producción de vacuna en Latinoamérica fue gracias a Muñiz, que terminó muriendo de fiebre amarilla ahí asistiendo a los enfermos sin saber muy bien qué hacer, contagiándose y muriendo en abril de 1871. Prácticamente no había diarios tampoco, salía algunos días una sola hoja del diario La Prensa, creo. Ahí lo tenemos, dice suplemento diario en consecuencia de la epidemia. Mirá. Era eso el diario, solamente una hojita. Una hoja. Porque no había quien escribiera, quien imprimiera. No había periodistas. No había periodistas, se habían ido con Sarmiento a cubrir a Sarmiento, que era un planazo. Qué país, ¿no? Un país sin periodistas, el que muchos sueñan. Sí. Un país sin periodistas. Entonces, esa fue la situación de la terrible epidemia de fiebre amarilla. Todos sabemos, hubo que hacer un cementerio nuevo, porque el cementerio del sur colapsó, se hizo el cementerio de la Chacarita. Claro. Esta zona donde estamos era medio un gran cementerio, hasta tuvo que hacer un tren que llevara a los muertos al cementerio. ¿En serio? De hecho, sí, era la Porteñita, la primera locomotora que circuló en Argentina. Entonces fue algo tremendo. Y fíjate que recién, obviamente cuando empezó el frío, los mosquitos empezaron a dejar de reproducirse y hacia mayo, junio la cosa empezó a tranquilizarse, empezaron a bajar los casos y los muertos empezaron Ayudó el frío. Ayudó el frío, claramente. Vos, recién en el 4 de julio de 1871, el presidente Sarmiento volvió tranqui e inauguró las sesiones. Muchas gracias. Inauguró las sesiones en el Congreso en lugar del 1 de marzo, el 4 de julio. Justo el 4 de julio. Justo, dale, Faustino. Domingo. Ahí tenemos ese es el documento. Y él arranca hablando de lo terrible que fue la epidemia y que va a hacer las primeras obras de red cloacal en consecuencia en Buenos Aires. Es interesante porque la red cloacal no ayuda mucho para la transmisión de este mosquito, porque obviamente sabemos que es un mosquito transmisor, entonces no hace nada las cloacas, pero era algo que se necesitaba, y las empezaron a hacer obviamente en la zona norte de la ciudad, no en la zona sur donde que había sido donde vivía la gente. Entonces las primeras obras fueron en Recoleta, por supuesto, en Belgrano, donde vivían las superfamilias, ahí se empezó a hacer todo. Hoy conocemos igual que hoy, digamos. Igual que hoy. Sí.
Más o menos a fines de los años 30, 1930, se descubrió la vacuna para la fiebre amarilla. Es una vacuna, básicamente es la misma que se usa al día de hoy. Es una vacuna recontra segura. Ahí la tenemos. Sí. Y pasó algo muy interesante. La fiebre amarilla sigue circulando al ser, al transmitirse entre monitos y mosquitos también, al ser silvestre, tener un ciclo silvestre, no es una enfermedad que se puede erradicar. Si hay animales que se contagian de la enfermedad, es una enfermedad que no se puede erradicar. Entonces todavía hay fiebre amarilla, por eso hay zonas donde hay que vacunado, claro. Y empezó a pasar más o menos para el año 2017. En Brasil se había detenido la fabricación de esta vacuna. En Brasil justamente es el país donde más circulación, bueno, tienen el Amazonas, nada menos. Sospecho que por responsabilidad de... Pues sí, en ese estábamos con Temer en ese momento. Se detuvo la fabricación y solo se empezó a depender de la vacuna francesa, de Sanofi, que en un momento también tuvieron un cambio en sus laboratorios y decidieron frenar la producción por un tiempo. Año 2017. Y lo que empezó a pasar es que se empezaron a ver casos y no había vacuna para proteger a la población. Por suerte no pasó nada. Por suerte hubo algunos casos en humanos. Se utilizan los monitos como sensores. Si vos ves muchos monitos muertos en la selva, puede ser que sea por fiebre amarilla. Entonces eso funciona como sensor. Pero empezó a pasar que podía ocurrir un brote de fiebre amarilla y no teníamos vacunas en nuestro continente porque porque las dejaron de hacer. Porque las dejaron de hacer. Entonces, cuando decimos que bueno, la fabricación en nuestro país de vacunas es un acto de soberanía, realmente es un acto de soberanía, porque por ahí lo tercerizás, por ahí te sale más barato en un principio, pero en algún momento... A la larga la tenés que hacer vos. Sí. Claro, por ahí te dicen, bueno, no, ya, ¿qué me importa la fiebre amarilla? ¿Te acordás cuando aplaudíamos que llegaban los aviones? Los aviones con las vacunas, hay un montón. Pero eso es muy importante hacer las vacunas acá. Así que esa fue más o menos la historia, una cosa terrible. La ciudad se convirtió en una ciudad zombie, literal. Los muertos aparecían tirados en la calle, no había quien los recolectara. Pasaba un tren que de vez en cuando cargaba a los muertos y los llevaba al cementerio recién inaugurado de la Chacarita. Eso pasó acá. Increíble. Hace 153 claro, años. Nada. No es tanto tiempo. Para la historia de un país, nada. Para la historia de un país no es tanto. Y terminamos con lo importante de hacer vacunas en nuestro país, sobre todo para las enfermedades que circulan en nuestro continente, que bueno, tenemos que protegernos. Carva, me gusta mucho cuando venís porque aprendo algo. Qué lindo. Viste, hoy aprendí un montón, loco. Vamos. O sea, todo esto yo no lo sabía. Muy por encima, pero gracias por enseñarnos cosas. No, a ustedes son lo más. Bueno, te seguimos en las redes, ¿cómo es? @muycarva, Twitter, Instagram y por